Muy buenas tardes, buenas noches, dependiendo desde dónde nos están viendo. Espero que todos se encuentren muy bien. Me da mucho gusto estar con ustedes un miércoles más. Tenemos buena salud, gracias a Dios. Están conmigo Humberto y Ismael también. Les mandamos un saludo y bueno, quisiera comentarles brevemente lo que dijeron ayer nuestras autoridades. Se está planeando el regreso, no puedo decir, se está planeando cómo vamos a llegar a la nueva normalidad, es el término que están usando. No van a hacer las cosas como antes, sino que van a ser diferentes. Hay todo un plan que tenemos que seguir. De manera resumida, lo que tiene que ver con nosotros como congregación, que queremos reunirnos físicamente, se va a implementar un semáforo, ¿verdad? A partir del 1 de junio. El semáforo puede tener 4 luces, rojo, naranja, amarillo y verde. Y según la información que estuve leyendo, las actividades de templos religiosos y todo ese tipo de cosas que no son al aire libre, sino aquí, podrán ser retomadas cuando el semáforo esté en amarillo. Entonces, no sabemos exactamente cuánto tiempo va a tomar brincar de una fase a otra, pero ya nuestras autoridades están hablando del fin de la cuarentena. Así que bueno, en Árbol Plantado vamos a empezar a planear cómo va a ser este regreso con las medidas que están recomendando las autoridades. Se habla de un regreso no normal, ¿verdad? Es decir, no vamos a venir todos así como era antes, sin ningún tipo de protección y cuidado. Eso no va a pasar todavía. Lo que vamos a hacer es investigar bien cuáles son las medidas precautorias, determinar cómo le vamos a hacer para controlar la cantidad de personas aquí e ir planeando el retorno gradual a nuestras actividades físicas. Es una buena noticia, ¿no? Al fin ya hay luz, algo que indica que vamos a poder retomar nuestras actividades y estar cumpliendo ahora sí al pie de la letra y congregarnos cada 7 días. Pero bueno, si Dios quiere, conforme vayan liberando más información y nosotros tengamos un plan cada vez más definido, los vamos a ir informando. Por lo pronto, tomemos nuestro estudio del libro de Éxodo. Hoy vamos a estudiar el capítulo 20. No todo el capítulo 20, vamos a enfocarlos en una pequeña parte y luego lo vamos a ir viendo seccionado. Acompáñenme por favor a Éxodo, capítulo 20, versículo 1, nuestro pasaje base. Es el tema central de este día. Dice, Dios habló y dio a conocer todos estos mandamientos. El nombre del tema es los 10 mandamientos y son los que se abordan en el capítulo 20, pero hay más en el capítulo 20, pero nos vamos a enfocar primero en esto. Lo último que vimos la semana pasada es que Dios se mostró a los israelitas de forma visible y de forma audible, ¿verdad? Pudieron escuchar su voz. Lo último que vimos es que Dios descendió al Sinaí, Moisés subió, decíamos que seguramente o probablemente Moisés llegó como a la mitad del monte porque Dios le habló desde el monte, muy probablemente Dios estaba más arriba, por así decirlo. Recordemos lo que sucedió en Éxodo 19, versículos 18 y 19, dice, el monte estaba cubierto de humo porque el Señor había descendido sobre él en medio de fuego. Era tanto el humo que salía del monte que parecía un horno. Todo el monte se sacudía violentamente, y el sonido de la trompeta era cada vez más fuerte. Entonces habló Moisés y Dios le respondió en el trueno. Bueno, la semana pasada vimos que fue lo que Dios le dijo. Pero en los versículos 24 y 25 vimos que Dios le pidió a Moisés que bajara y que subiera de nuevo, pero acompañado de Aarón. Dice, el Señor le respondió, baja y dile a Aarón que suba contigo. Pero ni los sacerdotes ni el pueblo deben intentar subir a donde estoy, pues de lo contrario yo arremeteré contra ellos. Moisés bajó y repitió eso mismo al pueblo. Y bueno, esto es lo que sucede justo antes de leer el versículo 1 del capítulo 20, ¿verdad? Moisés, acompañado de Aarón, después de decirle al pueblo lo que Dios había dicho, que nadie se acerque al pueblo, bueno, empiezan a subir, ¿verdad? Y a cierta altura, que no se especifica qué tanto, Dios les habla, pero les habla a Aarón y a Moisés, pero también todos los demás israelitas están escuchando lo que Dios está diciendo. Aunque no vamos a cubrir ese pasaje, por ahí del versículo 18, 19, 20 nos habla de que todos los israelitas estaban escuchando y temblaban de miedo. Pero vamos a leer lo que Dios les dijo específicamente, los 10 mandamientos. Vamos a leerlos todos corrido. Éxodo 20, del 1 al 17. Dice, Dios habló y dio a conocer todos estos mandamientos. Yo soy el Señor tu Dios, yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo. No tengas otros dioses además de mí.
No te hagas ningún ídolo, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos ni los adores. Yo, el Señor, tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Por el contrario, cuando me aman y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por 1000 generaciones. No uses el nombre del Señor tu Dios en falso. Yo, el Señor, no tendré por inocente a quien se atreva a usar mi nombre en falso. Acuérdate del sábado para consagrarlo. Trabaja 6 días y haz en ellos todo lo que tengas que hacer, pero el día 7º será un día de reposo para honrar al Señor tu Dios. No hagas en ese día ningún trabajo, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni tampoco los extranjeros que vivan en tus ciudades. Acuérdate de que en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y que descansó el 7º día. Por eso el Señor bendijo y consagró el día de reposo. Honra a tu padre y a tu madre para que disfrutes de una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios. No mates, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio en contra de tu prójimo, no codicies la casa de tu prójimo, no codicies su esposa, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su burro, ni nada que le pertenezca. Y bueno, estos mandamientos fueron entregados, o desde que Dios se los dio a conocer por primera vez, ¿verdad? Se calcula que tienen 3000 años aproximadamente, hace 3000 años. Y podemos ver que aún siguen vigentes, ¿verdad? Estos mandamientos, si los analizamos con cuidado, que va a ser nuestro objetivo en estas próximas semanas, analizar con suficiente detalle cada uno de estos mandamientos para poder entender y comprenderlos de una manera profunda, por así decirlo, y podamos ver que en estos 10 mandamientos está todo lo que se necesita para que el mundo esté libre de crueldad y de tiranía. Imagina por un momento que cumpliéramos estos mandamientos. ¿Qué clase de mundo sería este si cumpliéramos lo que dicen los 10 mandamientos? Imagínate, consideremos 2. Imagínate que nadie mata y nadie roba. Si consideramos nada más esos 2, nadie mata y nadie roba, ¿qué cosas en nuestro mundo cambiarían? ¿Qué cosas serían diferentes a lo que son hoy en día? Por ejemplo, si nadie mata y nadie roba, no necesitas a la policía, ¿verdad? No necesitas ejércitos, no necesitas armas. Todos podríamos caminar libremente o sin ninguna preocupación de ser robados ni asesinados por nadie, ¿verdad? ¿Cómo sería el mundo si nadie codicia la casa de su prójimo? Agrégale un mandamiento más. Nadie codicia ni tu casa, ni tu esclavo, ni tu esposa. Bueno, lo de la esclavitud aquí no aplica, ¿verdad? Pero viendo lo que menciona la Escritura, ni su buey, ni su burro, nadie... Bueno, actualmente nosotros en la ciudad no tenemos este tipo de propiedades, ¿verdad? Bueyes y burros. Pero tenemos, digamos, propiedades también, en el mismo sentido, que son cosas que nos pertenecen y que nadie va a estar codiciando mis cosas. Imagínate que cada quien se concentra en lo suyo. Nadie roba, nadie mata y nadie codicia lo de su prójimo. Sería un mundo totalmente distinto. Agrégale que todos honraran a sus padres. Está comprobado que la delincuencia juvenil está asociada siempre a una familia disfuncional, ¿verdad? Ahora, si vas a honrar a tus padres y tus padres a su vez honraron a sus padres, tendríamos familias muy distintas en las que hoy en día el mundo tiene, ¿verdad? No habría familias tan destruidas como los hay hoy en día. Imagina el mundo si nadie dijera mentiras. Como vimos, no hay ningún mandamiento que diga no mentirás, ¿verdad? Es no des falso testimonio contra tu prójimo. De ahí se deduce que tampoco debes de mentir. Dios tampoco aprueba la mentira. Entonces imagínate un mundo donde nadie miente. ¿Qué clase de justicia se obtendría? No estoy diciendo que todos son buenos, simplemente que no mientes. Bueno, imagínate que no mientes y alguien roba en un domicilio y hay un sospechoso. Lo único que necesitas para saber si ese sospechoso es culpable sería preguntarle, oye, ¿tú robaste esa casa? Y como no puede mentir, te diría sí o no. Si te dijo que sí, órale, aplicarle justicia directamente. Si te dice que no, pues podrías preguntarle, bueno, ¿tú sabes quién lo hizo? Y si él vio o tiene evidencia de quién es, pues te lo diría. Imagínate, resolver casos sería facilísimo. No tendrías que esforzarte en comprobar que alguien es culpable, bastaría con simplemente preguntarle. Así que realmente, si analizamos, aunque no lo podemos concluir en este tema, pero espero que al final de los 10 mandamientos podamos llegar a esta conclusión,
podríamos ver que en estos 10 mandamientos está sintetizado todo lo que el mundo necesita para poder ser realmente libre y vivir en paz. En estos 10 mandamientos está concentrado todo lo que nuestra cultura, nuestra civilización necesita para ser un mundo libre, libre de crueldad, libre de la tiranía. No habría nadie aprovechándose de otros si lo cumpliéramos al pie de la letra, ¿verdad? Así que hay mucho que analizar. Por eso hoy vamos a enfocarnos, ni siquiera vamos a empezar con el primer mandamiento. Vamos a ver los primeros 2 versículos antes del primer mandamiento. Hay mucha información aquí que tenemos que considerar, aunque la simple lectura puede ser que no nos permita comprender lo que está sucediendo. Mira, vamos a Éxodo 20, versículo 1 y 2. Dice, Dios habló y dio a conocer todos estos mandamientos. Versículo 2, yo soy el Señor tu Dios. Hasta ahí. El resto del versículo 2 lo analizamos un poquito más adelante. Dios habló y dio a conocer todos estos mandamientos. Yo soy el Señor tu Dios. Es lo primero que Dios dijo. Yo soy el Señor tu Dios. Antes de cualquier mandamiento es lo primero que Él asegura. Yo soy el Señor tu Dios, ¿verdad? Bien, esta parte es fundamental. De hecho, los 10 mandamientos no tendrían ninguna utilidad si no fuese esto lo primero que se especifica. Y no sé si puedes ver por qué. Porque cuando dice, Dios habló y dice Dios, yo soy el Señor tu Dios, Dios está diciendo, estos son mis mandamientos y yo soy Dios. Y esto es importantísimo para entender los 10 mandamientos. Porque imagínate que no fuese esto lo que diga la Biblia y que dijera, y Moisés dijo, estos son mis mandamientos. O sea, que los mandamientos no provienen de Dios, sino de una idea que tuvo Moisés. Pero imagínate que Moisés dijo, estaba yo hablando con Dios allá y se me ocurrieron estos 10 mandamientos que serían muy útiles para nosotros. Imagínate que en lugar de que dijera, Dios habló y Dios dijo, imagínate que dice, Moisés dijo, estos son mis mandamientos. Si esos fuesen los mandamientos que a Moisés se le ocurrieron, pregunta, ¿tendríamos tú y yo alguna obligación de obedecerlos? ¿Tendría alguien alguna obligación de obedecer los mandamientos de Moisés? Claro que no. Cualquiera puede decir, ¿y Moisés qué, verdad? ¿Qué tengo yo con él? O sea, ¿por qué tendría yo que obedecer esto? Son cosas que se le ocurrieron a Moisés, ¿verdad? ¿Por qué tendría yo que obedecerlas? No habría ninguna razón para que yo las obedezca. Es más, si la Biblia dijera, y el gobierno israelita dijo esto, ponle cualquier gobierno actual, el gobierno mexicano dijo eso, el gobierno estadounidense dijo eso, sigue siendo igual. Cualquiera que dijera, es que ustedes no son mi gobierno, ¿verdad? Yo soy de otra parte del mundo, ya no tendría ninguna obligación en obedecer estos mandamientos, ¿verdad? Los 10 mandamientos, de hecho, no tendrían sentido alguno si no provienen de la boca de Dios. Y no sé si puedas ver el porqué. De hecho, me preocuparía que no puedas ver el porqué. ¿Por qué? Porque hay muchos problemas en la actualidad, porque no se entiende este concepto. Y entiendo que el mundo haga lo que el mundo hace. Pero lo que más me preocupa es que veo cristianos que coinciden o que están de acuerdo con el mundo en este tipo de cosas. Mira, cuando hablamos de un mundo globalizado como el nuestro, ¿verdad? Sabemos lo que pasa en todos los países. ¿Qué tan fidedigna es la información que tenemos? Bueno, eso habría que cuestionarlo. Pero por medio de las noticias y muchos otros tipos de canales de información podemos saber lo que está pasando en distintos países. Nosotros podemos saber qué tipo de conflictos tiene nuestro país vecino, Estados Unidos, con respecto a las leyes que quieren implementar. Sabemos que tarde o temprano los conflictos que Estados Unidos tenga nos van a llegar a nosotros directa o indirectamente y se van a empezar a propagar a otros países, ¿verdad? Cuando hablamos de términos legales o las leyes que un país emite en su propio gobierno, ¿verdad? Sabemos hoy en día que cada país es independiente, en el mejor de los casos, y que cada país puede ejercer o establecer sus propias leyes, ¿verdad? Entonces, actualmente muchos dicen que cada país tiene el derecho a establecer sus propias leyes, ¿verdad? Y que, por consecuencia, debemos respetar ese derecho que ellos tienen. Cuando, por ejemplo, un país define en común acuerdo de su gente, ¿verdad? Vivimos normalmente, bueno, nosotros de este lado del mundo vivimos en una democracia. En otras partes del mundo entiendo que no hay democracias, ¿verdad? Así que el ejemplo que voy a usar es en donde vivimos quizás la gran mayoría en el mundo, en un sistema democrático. Las leyes se supone que tienen
como origen un deseo de beneficiar al pueblo, ¿verdad?, gobernado, y que proviene del mismo pueblo. Entonces, imagínate que tienes una ciudad que sus pobladores se ponen de acuerdo para establecer que el límite de velocidad en una zona escolar, en lugar de ser 30 kilómetros por hora, van a ser 20 kilómetros por hora. En México el límite en zona escolar es de 30 kilómetros por hora. Pero imagínate que una ciudad en nuestro propio estado dice, bueno, nosotros vamos a tener una ley que, aunque los demás municipios tengan como límite el 30 kilómetros por hora, nosotros vamos a establecer 20 kilómetros por hora para mayor seguridad. La pregunta es, ¿tienen derecho a hacer eso? ¿Está bien que hagan eso o tienes algún problema? Pues bueno, no. Se supone que si a 30 kilómetros por hora tienes una velocidad considerable para que si de repente algún niño se atraviesa puedas frenar sin problema, ¿verdad? A mayor velocidad vas a tener menos tiempo de respuesta en lo que tú frenas y el coche se detiene. Entonces, si tú bajas el límite a 20, quizás tengas más seguridad. ¿Sería algo bueno? Pues sí. Ahora, imagínate que después de establecer esa ley, la ciudad dice, bueno, también vamos a cambiar las multas para aquellos que rebasen el límite de velocidad. Supongamos que dicen ellos, en lugar de 500 pesos que está la multa, es hipotético, no me acuerdo ahorita en cuánto está la multa por no respetar una zona escolar, pero imagínate que ellos dicen, todos los municipios o las ciudades de nuestro estado tienen 500 pesos de multa, pero nosotros vamos a establecer 800 pesos de multa, porque así, digamos que desincentivamos, desmotivamos la idea de decir, oye, ¿sabes qué? Pues al cabo pago la multa, ¿no? 800 pesos es más caro, así que voy a tener dos grandes motivadores, ¿verdad? No quiero meterme en problemas con la ley, no quiero pagar esa multa, porque es más costosa que en otras partes. Tendría más cuidado cuando entre a esta ciudad, pues porque la ley es un poco más estricta. ¿Por qué? Porque intenta beneficiar a la gente. Ok. Si yo te preguntara, ¿ellos tienen el derecho de hacer ese tipo de leyes? ¿Sí? ¿Es bueno? Pues sí, ¿verdad? Ahora piensa, muchos dicen, ¿sabes qué? Cada gobierno debe tener el derecho de establecer sus propias leyes. Y puesto que la ley determina qué es bueno y qué es malo, ¿verdad? Es la ley la que nos determina qué es bueno hacer en una ciudad, qué es malo hacer en una ciudad. Normalmente la ley ataca los puntos negativos, ¿verdad? ¿Qué es lo que no debes hacer y cómo se va a castigar cuando lo haces? Pero por consecuencia entonces tienes lo bueno, ¿verdad? Si nuestra ley dice que no debes rebasar los 30 kilómetros por hora en una zona escolar y tú vas a menos de 30 kilómetros por hora, es bueno. Estás rebasando los 30 kilómetros por hora, es malo. Entonces, ¿qué es bueno y qué es malo? Proviene de la ley. Y muchos dicen, cada país o cada entidad tiene el derecho de establecer sus propias leyes para perseguir sus propios beneficios. Y, por consecuencia, cada entidad puede definir qué es bueno y qué es malo para ellos. ¿Te parece una buena idea? Con los ejemplos que te di, puedes decir, pues yo no le veo ningún problema. De hecho, sería una manera muy pacífica de vivir. Porque si yo entrara a otra ciudad y en esa ciudad todos se pusieran de acuerdo en algo y lo establecen como una ley, y yo llego a esa ciudad, yo no vivo ahí, pero llego a esa ciudad, voy de paso o estoy ahí por cuestiones de comercio o lo que sea, bueno, es bueno que yo respete sus leyes, los voy a respetar a ellos para no meterme en problemas y es bueno que definan sus leyes. Bueno, el problema es que eso lleva a algunos a concluir que si cada país, cada gobierno puede establecer lo que es bueno y qué es malo para ellos, entonces no necesitas un Dios. No necesitas un Dios que te dé leyes. No se necesita Dios para que podamos vivir en paz. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros, como sociedad, podemos definir qué es bueno y qué es malo. Por ejemplo, ¿matar es malo? Bueno, pues prácticamente en las civilizaciones de nuestro sistema, por así decir, democrático, está prohibido matar, ¿verdad? Está prohibido el asesinato. Dicen algunos, no necesito a Dios que me diga que asesinar es malo, ¿verdad? Eso lo podemos deducir fácil. Asesinar es algo que genera mucho dolor en las personas, algo que puede ser injusto, por eso lo prohibimos. Dicen algunos, ya ves, como sociedad podemos definir qué es bueno y qué es malo y no necesitamos un Dios que nos diga qué hacer. Nosotros como humanidad podemos hacerlo por nosotros mismos. Y hasta ahí todo parece correcto. Y lo que me sorprende es que muchos cristianos están de acuerdo con eso. En un sentido dices, bueno, sí,
Tú puedes hacer tus propias leyes, tienes el derecho para hacerlo, tú defines lo que es bueno y lo que es malo, no hay ningún problema. Y no le ven ningún conflicto a eso. Pero los ejemplos que te di intencionalmente, te di ejemplos muy sencillos, ejemplos que no van a generar ningún conflicto, que quizás te puedan llevar a acordar que sí, la manera más pacífica es permitir que cada sociedad determine qué es bueno y qué es malo para ellos. Ok, pero veamos un poco lo que ha sucedido en la historia. Por ejemplo, ¿qué hay de los países que pretenden legalizar el aborto? Ellos consideran que el bebé que se está gestando en el vientre de su madre no es una persona. No lo es hasta el momento en que nace. Al momento de nacer se convierte en una persona, lo cual a mí me parece totalmente absurdo, ¿verdad? Porque la diferencia de ese bebé al momento de nacer es que ahora está fuera del vientre, ¿verdad? Pero unos segundos antes, un instante antes estaba dentro del vientre, pero es exactamente el mismo bebé, ¿verdad? No se convirtió en persona al momento en que salió del vientre, ya era una persona dentro del vientre. Pero fíjate las consecuencias, si es una persona hasta que nace del vientre y dentro del vientre no es más que un montón de células, pues las puedes matar a conveniencia, ¿verdad? Porque si una mujer resulta embarazada y no quiere tener ese hijo, ¿por qué? Porque quiere seguir estudiando, quiere enfocarse en su carrera profesional, quiere trabajar, tiene otros planes, dice, pues tiene el derecho a decidir si asesina o no a ese bebé. Fíjate bien, ellos determinaron que este bebé que está en el vientre de su madre no es una persona hasta que sale del vientre. ¿En base a qué definen eso? No tengo la más mínima idea. Científicamente se considera vida desde que el óvulo es fecundado, ¿verdad?, por el espermatozoide. Desde ahí hay vida. Sin embargo, consideran que no es una persona. Ahora, eso no es muy lejana a la idea de la esclavitud hace tiempo, ¿verdad? Que decían que los hombres de raza negra no eran personas. Parecían humanos, pero no eran personas. Y como no son personas, son iguales a las bestias. Y así como tú puedes comprar una bestia y hacer lo que quieras con ella, podías comprar un esclavo y hacer lo que quieras con el esclavo, ¿verdad? Ahora, es una ley que se estableció en muchas partes del mundo. Era legal tener esclavos, como vamos a ver que aborda ese tema la Biblia. Entonces, si ellos definen de común acuerdo un país, un estado, han decidido y establecido legalmente que, como en aquel tiempo, los hombres de raza negra no son personas y tú los puedes comprar y vender, pregunto yo, ¿tienen el derecho a definir eso? ¿Es bueno lo que hacen? No dudo que haya beneficiado a muchos. Aquellos que tenían los medios para comprar y vender esclavos se beneficiaron bastante. Tenían una mano de obra muy, muy barata. Compraban un esclavo y con que le dieran de comer era más que suficiente para tenerlo trabajando todos los días de su vida hasta que se muriera, ¿verdad? O hasta que te placiera venderlo y tratar de usar el dinero en otra cosa o comprar un esclavo más joven. Ahora, eso lo definieron en común acuerdo y era legal. Podemos decir que los países pueden establecer sus propias leyes y definir lo que es bueno y lo que es malo y no tenemos ningún problema. ¿Qué me dices de la Alemania nazi? Ellos como nación dijeron los judíos no son personas, así que puedes matarlos, puedes hacer lo que quieras con ellas, tú puedes decidir si entran o no a tu negocio. Es muy famoso los letreros que decían no se prohíbe la entrada a perros y a judíos, los veían como el mismo nivel de vida. Y lo que hicieron, lo hicieron de común acuerdo, establecieron sus leyes, ahí están los campos de concentración, cómo las personas eran masacradas, cómo eran quemadas en los hornos o morían en estas regaderas tóxicas, y era legal para ellos. Es más, decidieron que podían invadir y conquistar otras naciones para imponerles sus propios valores, porque eso traía beneficio para ellos, y era algo legal. Ahora dime, ¿piensas que cada país, cada gobierno tiene el derecho de definir sus propias leyes y que ellos definan qué es bueno y qué es malo a la luz de lo que la historia ha demostrado? A mí me parece que no. ¿Qué tal como están diciendo en algunos países? Bueno, quitarle a los padres la autoridad sobre los hijos. Ahora es el Estado quien tiene la autoridad de educar a los hijos. Los padres no pueden educar a sus hijos, el Estado va a decidir qué es lo mejor para los hijos y si al Estado no le gusta cómo los padres están educando a sus hijos, se los quitan y ya. ¿Cuál es el beneficio? Dicen, bueno, supuestamente van a educar a una generación de personas con una mente más abierta que acepten cualquier tipo de personas, ¿verdad? ¿Pero te parece una buena idea? ¿Tienen el derecho de decidir eso simplemente porque se pusieron de acuerdo? ¿Es bueno que hagan eso?
Estos ejemplos deben de dejar claro que es un enorme peligro tratar de definir lo bueno y lo malo según un consenso. Porque aunque muchos podemos ver muchos problemas obvios, ¿verdad? Como algunos aseguran que el asesinato era algo obvio y nunca lo permitiríamos, y dime qué están haciendo con tantos niños asesinados en el vientre de su madre. ¿Cómo es que llegaron a la conclusión de que era bueno matar a estos niños indefensos? Bueno, por consenso. Ellos definieron qué es bueno y qué es malo. No sé si puedes ver el problema. Cuando ellos dicen, no necesitamos un Dios que nos diga qué es bueno y qué es malo, están diciendo, nosotros vamos a definir qué es bueno y qué es malo según nos convenga o nos parezca mejor. Mira, todo esto que está pasando del COVID-19, a muchos se les ha olvidado por qué se supone que nos estamos cuidando, ¿verdad? A muchos dicen, mira, esto es una exageración, ¿verdad? Porque si yo me enfermo del COVID-19 no me va a pasar nada. Bueno, quizás a ti no te pasa nada si estás joven y tienes salud. Pero ¿qué me dices con una persona con una enfermedad crónica? Se contagia del coronavirus y pierde la vida. Normalmente esas son las personas más vulnerables, personas de edad avanzada, no por la edad avanzada, sino por las complicaciones médicas que ya puedan tener. Personas quizás no de edad tan avanzada, pero que tienen ya algún tipo de enfermedad crónica. Ahora dicen, ¿para qué hacemos tanto eso? No es que no lo estamos haciendo por los que estamos jóvenes, y ahí me incluyo yo. No lo estamos haciendo por nosotros, sino para cuidar a los vulnerables. Pero ¿qué tal si dijéramos, bueno, si cada ciudad, cada estado puede definir por sí mismos qué es bueno y qué es malo? Imagínate que alguien dijera, vamos a definir en Nuevo León que mejor vamos a quitarle la vida a todas las personas que tengan una enfermedad crónica. Y así ya le ponemos fin a esta cuarentena. Es más, nos ahorramos muchísimos millones de pesos en sistemas de salud, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las personas de una enfermedad crónica pues van a estar generando costes continuamente, pues porque necesitan atención, necesitan cuidados. Vamos a eliminarlos a todos ellos. ¿Cómo ven? Imagínate que la mayoría vota porque sí. ¿Tienen el derecho de definir qué es bueno y qué es malo según su propia conveniencia? ¿Qué tal si tú eres una de las personas con una enfermedad crónica y todos votan que mejor te quiten la vida porque es lo mejor para ellos, es lo que más beneficio traería? Es algo absurdo. Estos ejemplos deben poner en claro que es un peligro definir leyes sin Dios. No sé si puedes ver qué tan necesario es Dios para la humanidad. Por eso, si consideras que cada sociedad debe acordar sus propias leyes, lo que estás diciendo, en pocas palabras, es que lo bueno y lo malo es relativo. Va a depender de cada persona. Va a depender de cada grupo de personas, de cada sociedad. Ellos lo van a definir. No hay nadie que pueda decir de forma absoluta que algo es bueno, que algo es malo, porque cada quien lo define como mejor le parezca. De hecho, este es un problema en nuestra vida actual, ¿verdad? Que hay de esas personas que se autoperciben, dice, soy un hombre, pero me autopercibo como mujer, y quiere que ahora todo el mundo le hable como si fuera una mujer. Me están diciendo que, aunque genéticamente es un hombre, en realidad no lo es, porque se percibe como una mujer, o como un perro, o como alguna otra cosa, ¿verdad? Creo que había uno que decía que era un helicóptero. Bueno, ¿me estás diciendo que nadie puede decir que está mal? Nadie le puede decir, ¿estás equivocado? Eres un hombre. Si tú crees que eres otra cosa, tienes un problema. Dice, no, porque tú no puedes definir qué es la verdad. Cada quien tiene su propia verdad. Tú no puedes definir qué es bueno y qué es malo. Cada quien define eso. De hecho, hubo un problema en Estados Unidos, no me acuerdo exactamente en qué ciudad, en un examen donde un niño había resuelto un problema matemático y estaba asegurando que esa era la única forma correcta de resolver las matemáticas, y los maestros lo reprobaron porque decían que no, que la verdad absoluta no existe, que cada verdad es relativa y depende de la persona. Entonces, ¿qué sentido tendrían las matemáticas si nadie le puede decir a otro que eso está mal? Si cada problema matemático va a estar bien o mal dependiendo de la persona, para nada sirven las matemáticas, ¿verdad? Si cada gobierno va a definir qué es bueno y qué es malo, entonces me estás diciendo que lo bueno y lo malo no existen, que es cuestión de opinión personal, ¿verdad? Si un gobierno dice eso y a mí no me gusta, pues me voy a otra ciudad, ¿verdad? Y ahí hay otra ley, pues me voy a otra ciudad. O junto a mi propio grupo para definir mis propias leyes y decir, para nosotros esto es bueno y para nosotros esto es malo, y no me importa lo que ustedes piensan. Y como no hay nada arriba de nosotros, como supuestamente somos lo más avanzado que hay, somos nosotros el top en
la creación, por así decirlo, aunque no creen en la creación, sino en este mundo que viene de la nada, según ellos, pues entonces, ¿quién me va a obligar a hacer lo que tú consideras bueno? ¿O quién va a evitar que yo haga lo que tú consideras malo? Por ejemplo, Robin Hood le roba a los ricos para dar a los pobres. ¿Robin Hood está haciendo bien o está haciendo mal? Y hay quienes tienen un conflicto, dicen, caray, pues dicen, pues es que es bueno que le dé dinero a los pobres, ¿verdad? Dicen algunos incluso, es bueno que le quite a los ricos porque ellos ya tienen y que se lo dé a los pobres. Pero si yo fuera uno de los ricos diría, pues qué malo, ¿verdad? Que venga y me quite mi dinero y se lo dé a otros. Entonces, como que tienen conflictos para saber si Robin Hood está haciendo algo bueno o está haciendo algo malo. Pero dime, ¿robar es bueno o es malo? Bueno, pero es que mi intención es robar para hacer el bien. No. Te estoy preguntando si robar es bueno o es malo. No cuál fue tu motivación para hacerlo. ¿Robar es bueno o robar es malo? Ahí es donde está el conflicto, porque ¿quién define eso? Si cada país, cada gobierno, cada persona define qué es bueno y qué es malo, entonces me estás diciendo que lo bueno y lo malo no existe como algo absoluto. Es una opinión personal. Y si es una opinión personal, estamos en un gran problema. Porque si alguna nación se pusiese de acuerdo para establecer legalmente que pueden invadir a otras naciones para imponer sus creencias y su estilo de vida, ¿quién le puede decir que está mal? Ahí está el problema. Entonces, fíjate la sabiduría expresada en la Escritura, ¿verdad? Si antes de decir los mandamientos, dice la Escritura, Dios habló y dio a conocer todos estos mandamientos, yo soy el Señor tu Dios. Lo primero que está diciéndonos es, estos 10 mandamientos no provienen de la autoridad humana, ni de una autoridad institutiva, ni de un gobierno, provienen de alguien que está por encima de todas las cosas, provienen de Dios. Y si Dios es el creador de todas las cosas y la ley es de Dios, ninguno de nosotros está por encima de esa ley. Es más, puesto que somos creación suya, todos estamos obligados a obedecer esa ley. ¿Se entiende? Es necesario que entiendas esto porque esto está íntimamente ligado al Evangelio. El Evangelio, la buena noticia, tiene que ver primero con una mala noticia. La mala noticia es que Dios nos va a juzgar a todos según sus leyes. Cada uno de nosotros va a rendir cuentas de nuestras obras y de las cosas que dijimos. En nuestras obras de lo que hicimos y lo que no hicimos, y en cuanto a nuestras palabras, lo que dijimos y lo que no dijimos. Porque hay pecado de acción y pecado de omisión, ¿verdad? Pecado por algo que hiciste y pecado por lo bueno que sabías hacer y no hiciste. Entonces, si entiendes que la ley, los 10 mandamientos en este caso, provienen de Dios, eso significa que toda criatura está obligada a obedecerlo. Es decir, los mandamientos de Dios determinan qué es bueno y qué es malo de una manera totalmente independiente de tu opinión. Podríamos decir con toda certeza, Robin Hood está haciendo algo malo. ¿Por qué? Si le está dando a los pobres, sí, pero está robando. Y uno de los mandamientos es, no robes. Pero tengo una buena intención en robar, eso no importa. Es que yo creo que hace bien. No, tu opinión no importa. Lo que importa es lo que Dios ha dicho. ¿Se entiende? Pero como nuestra cultura, la humanidad actualmente cada vez más desecha el concepto de un Dios, cada vez más se destina a sí misma la humanidad al caos. Porque mientras no haya conflictos de personas tratando de imponerse a las demás, todo parece bueno, todo parece sano, todo parece correcto, hasta que alguien te dice, bueno, ¿yo por qué voy a obedecer lo que tú quieres? Si yo quisiera apropiarme de algo que otra persona tiene y yo soy más fuerte que esa persona y tengo más medios para quitárselo, voy y se lo quito. Y cada quien define qué es bueno y qué es malo. Para mí eso es bueno. ¿Por qué? Porque me trae beneficios. Para la otra persona es malo, pero no me importa. Yo voy a hacer lo que yo considero bueno, lo que yo considero malo. Y como no hay nadie arriba de mí, entonces nadie me lo puede impedir. ¿Puedes ver el problema? Los cristianos tienen que tener mucho cuidado cuando decimos que nuestra meta, nuestra moral, nuestra ética,
ética es lo que se debe de hacer. Moral es, en un sentido, lo que haces. Es decir, la ética describe qué deberíamos hacer. La moral es qué se debe de hacer para poder cumplir con la ética, ¿verdad? Entonces, cuando nos dice la Escritura que Dios habló y dio a conocer todos estos mandamientos, nos está diciendo es algo en lo que todo ser humano está obligado a obedecer. Es algo que está por encima de todos nosotros. Por eso los cristianos aseguramos que el bien y el mal no es cuestión de opinión personal. El bien es todo aquello que es de acuerdo a la naturaleza de Dios. Y el mal es todo aquello que es opuesto a la naturaleza de Dios. ¿Es bueno decir la verdad? Sí. ¿Por qué? Porque Dios no miente. ¿Es malo decir mentiras? Sí. ¿Por qué? Porque Dios no miente. ¿Puedes verlo? ¿Qué es bueno y qué es malo está basado en Dios? Lo bueno es aquello que va de acuerdo a su naturaleza. Lo malo es lo que no va de acuerdo a su naturaleza. Así que, ¿por qué no deberíamos abortar? ¿Por qué no deberíamos de permitir eso? La Escritura da suficiente información. Mi embrión vieron tus ojos, ¿verdad? Dice, de mí se escribió, desde que fue formado en el vientre, todo lo que tu libro decía acerca de mí. Juan el Bautista brincó de alegría al sentir a Jesús, porque Juan el Bautista tenía el Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Desde el vientre ya existe una persona, un ser humano, un ser vivo que no puedes asesinar simplemente para tu conveniencia. ¿De dónde sacas eso? De Dios y sus mandamientos. A mí no me gusta eso, yo no quiero eso. No sabes lo que estás diciendo. Porque quizás, como muchos ateos dicen, yo no quiero nada de Dios, sin embargo demandan justicia. Si a un ateo le roban su cartera, va a demandar justicia. Sí, pero ¿de dónde obtienes la idea de la justicia? Si todo es relativo, porque no hay un Dios y alguien te quita la cartera, lo único que podría decir es, pues bueno, ni modo, él era más fuerte. Y él está buscando su propio beneficio, pero jamás podrías demandar justicia. Porque si vas a demandar justicia, estás diciendo que efectivamente lo que ese ladrón hizo está mal. Y no puedes hablar de un mal objetivo si no hay una ley por encima de la humana. Si no hay Dios, no existe el bien y el mal. Por eso nuestros amigos ateos, aunque aseguran que no hay Dios y quieren vivir como si no hubiese un Dios, en realidad no pueden hacerlo. ¿Por qué? Porque cuando les roben la cartera, cuando les salgan algo que consideren injusto, van a comportarse como si hubiese un Dios y van a demandar justicia. ¿Verdad? Entonces, de estas palabritas, Dios escribió esto, yo soy el Señor tu Dios, de ahí se obtiene un concepto que se llama ética monoteísta. Ética monoteísta. La ética es cuál es el deber ser, ¿verdad? Y monoteísta es un solo Dios. Entonces, ¿qué es la ética monoteísta? Un solo Dios que es la fuente de la ética. Es decir, nosotros consideramos lo que es bueno basado en un solo Dios y en su naturaleza. ¿De dónde viene nuestro concepto de que amar al enemigo es algo bueno? Si en sentido práctico sería lo opuesto. Bueno, viene de la naturaleza de Dios que nos amó a nosotros aún siendo sus enemigos. Y puesto que Él es así, nosotros debemos hacer así. Y si no somos así, estamos haciendo algo malo porque no es de acuerdo a su naturaleza. ¿Se entiende? Entonces, los cristianos debemos tener una ética monoteísta. Proviene de un solo Dios y Él es el que define qué hacer y qué no hacer, qué es bueno y qué es malo. Y no depende de nuestras opiniones, no depende de la opinión de las personas, ni de los gobiernos, ni de las instituciones. Hay un ser que está por encima de todos nosotros que dicta lo que es bueno y lo que es malo y a eso nos apegamos. ¿Se entiende? Bueno. Segunda parte del versículo 2, Éxodo 22. Yo soy el Señor tu Dios, yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo. Hasta allí. ¿Qué importancia tienen estas palabras? Pareciera que es un pequeño recordatorio antes de dar los mandamientos, pero no. Tiene una importancia trascendental el hecho de que esto sea lo primero que dijo antes de los mandamientos. Como acabamos de mostrar, lo primero que dice, yo soy Dios, esta ley, estos mandamientos están por encima de todo ser humano. Y todos están sujetos a esta ley, puesto que proviene de Dios. El segundo, yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo. ¿De qué les está hablando? De libertad. Fue Dios quien les dio la libertad, ¿verdad? Primero, yo te saqué, no Moisés, ¿verdad? Dios está diciendo, yo fui el que lo hizo.
Ningún israelita duraría eso. Han tratado de matar a Moisés, como lo hemos visto, ¿verdad? No creo que consideren a Moisés como su libertador. Pudieron ver todos los milagros y todas las señales, maravillas y prodigios que Dios hizo. Dios les dice, yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo. Primero, Él es el autor de su libertad. Es Dios quien deseó que fueran libres. Y por consecuencia, puesto que Él fue quien los liberó, tienen un compromiso para con Dios. ¿Y qué es lo que Dios pide de ellos? Que obedezcan estos mandamientos. Pero ojo, esto es muy importante que lo entiendas. ¿Dios los liberó para esclavizarlos? No, Dios los liberó porque los quiere libres. ¿Y entonces por qué les da los mandamientos si son libres? No. Este es el concepto de libertad que como cristianos debemos tener muy en claro. La libertad de la que habla la Biblia no es hacer lo que tú quieras. ¿Por qué? Porque si tú haces lo que tú quieras, no vas a respetar los mandamientos, ¿verdad? Ese es el problema con la libertad humana en la condición humana. Cuando Cristo venga y tenga el reino, imponga su reino sobre todos en la tierra y sus hijos reinen juntamente con Él, la situación va a ser totalmente distinta para sus hijos. Pero yéndonos al tiempo del Éxodo, aún viéndolo en nuestro tiempo actual, donde la humanidad seguimos con este cuerpo de muerte, donde los hijos de Dios aún no es manifestado a nosotros todo lo que hemos de ser, seguimos en este cuerpo mortal. Bueno, la libertad no es hacer lo que tú quieres. Porque si yo hiciera lo que yo quisiera, voy y le quito a otro lo que tiene y no me importa, soy libre. Esa no es la libertad de la que habla la Escritura. Cuando Dios dice que los sacó de Egipto, donde eran esclavos, es decir, los libertó, y luego les da una serie de mandamientos, lo que les está diciendo es, para que tú puedas permanecer libre, tienes que obedecer estos mandamientos. Si no obedeces estos mandamientos, ya no puedes ser libre. Parece contradictorio, ¿verdad? Pero Dios les está diciendo, no los liberé para que hagan lo que cada quien quiera hacer. Los liberé porque yo soy su Dios. Ustedes van a ser mi pueblo. Y para que puedan permanecer en la libertad que yo les di, tienen que obedecer estos mandamientos. La única forma de permanecer libres es obedeciendo a sus mandamientos. No sé si puedas verlo con claridad o te resulta un poco difícil. Porque parece una contradicción. Es decir, yo soy siervo de Jesucristo, pero al ser siervo de Él, en realidad soy libre. Dices, oye, eso es una contradicción, ¿no? Si eres libre, no serías siervo de nadie. Si eres siervo de alguien, ya no eres libre. Entonces, no es una contradicción, es una paradoja. Una paradoja es algo que parece contradictorio, pero no es contradictorio. Porque si yo soy esclavo de Jesús, si yo soy su siervo, en realidad es esa servidumbre la que me hace libre. ¿Por qué? Lo puedes ver en los 10 mandamientos, ¿verdad? Para que yo sea libre, para que pueda vivir con libertad, no debo matar, no debo robar, no debo codiciar a los de mi prójimo, no debo tener otros dioses, no debo tener imágenes a las que me incline, no debo de deshonrar a mis padres. Todo eso me lleva a una libertad física, práctica. Si no respeto eso, me lleva a una condenación. Y no estoy hablando de la vida eterna, estoy hablando de en esta vida. Obedecer los mandamientos, ser su siervo, implica que hago la voluntad de Él. Y sus mandamientos no son para beneficio de Él. Fíjate bien, Dios es el creador de todas las cosas, ¿verdad? En aquel tiempo se creía, y lo hemos analizado desde que estábamos estudiando Génesis con José, hijo de Jacob, que se pensaba que para obtener algo de los dioses tenías que darles algo a cambio. Tenían templos, distintos templos, uno para cada deidad o varios repartidos en distintas zonas geográficas. Y si tú querías obtener algo de un dios en específico, tenías que acudir a ese templo. ¿Por qué? Porque en ese templo es donde ese dios podía bajar y comunicarse con los mortales. Pero no te iba a conceder nada a menos que le dieras algo a cambio. Entonces las ofrendas en aquel entonces consistían en darle algo que los dioses necesitan para que Él me dé algo a mí. Era un trueque. Y como le he dicho en otros temas, lamentablemente los cristianos han adoptado esa práctica pagana. Y piensan que porque le ofrendan a Dios, Dios está obligado a bendecirlos. No, ese es un concepto pagano, ese no es un concepto bíblico.
Nosotros no le damos a Dios para que nos bendiga, le damos a Dios por gratitud de lo que ya nos dio. Entonces, en aquel entonces se creía que tenías que darle cosas a los dioses. Es más, pensaban que si no le ofrendabas a los dioses, se morían los dioses. Incluso algunos ofrecían sacrificios humanos, como los israelitas lamentablemente van a hacer. Les ofrecían a sus hijos o les ofrecían a muchachas vírgenes, les ofrecían guerreros, les ofrecían la sangre de sus enemigos, etcétera, etcétera. Todo para obtener beneficios de ese Dios. Sin embargo, el único Dios verdadero, el creador de todas las cosas, no pide nada para Él. Lo que les está diciendo es: yo los liberé y estos son mis mandamientos. Y si analizas los mandamientos te vas a dar cuenta que ninguno de ellos beneficia a Dios. Ni siquiera el que dice: no tendrás otros dioses ajenos. Eso no beneficia para nada a Dios. Nos beneficia a nosotros. Entonces fíjate la paradoja. Ser siervos de Dios, lo que implica hacer la voluntad de Dios, eso es lo que lleva a una humanidad que viva en libertad. Porque si somos sus siervos, no robaríamos, no mataríamos, no codiciaríamos, no mentiríamos, y eso haría un mundo libre, ¿verdad? Si no le obedecemos, entonces no tenemos libertad. ¿Qué clase de mundo es aquel que no obedece a Dios? Un mundo emproblemado, matándose unos a otros, despojándose unos a otros, engañándose unos a otros. Eso no es libertad. Entonces le está diciendo a los israelitas: yo los liberé, estos son mis mandamientos, esta es la forma en la que debes de vivir para conservar la libertad que te di. Vamos a ver un poco más adelante que esas son las condiciones del pacto. Si obedeces mi ley, vas a vivir bien. Si no la obedeces, vas a vivir mal. Y muchos pensábamos, espero que en tiempo pasado, que Dios está con un látigo diciendo: a ver, ¿no hiciste? Órale, ahí te va el castigo. Hiciste bien, te doy un premio. Muchos ese es el concepto que tienen de Dios. Pero no es así. Por eso muchos ateos se burlan del concepto de Dios que muchos cristianos tienen y realmente es risible el concepto de Dios que muchos cristianos tienen, porque no es un concepto bíblico. Cuando Dios les está dando estos mandamientos, y vamos a ver más adelante cuando habla de la ley en general, dice: si haces eso vivirás, te va a ir bien; si no lo haces te va a ir mal. Pero Dios no te va a castigar o beneficiar porque le estés dando algo, sino que es en la práctica de esos mandamientos que encuentras la libertad. Es en la práctica de esos mandamientos que encuentras la vida plena que Dios ofrece. Y no te la da como algo mágico. A ver, hiciste esto bien, ahí te va este premio, vas a estar bien en tu matrimonio. No. Al contrario, si tú obedeces la palabra de Dios, vas a darte cuenta que vas a estar bien en tu matrimonio. Es la consecuencia de obedecer a Dios. La libertad es la consecuencia de nuestra servidumbre a Dios. Entonces, no me avergüenzo en decir que soy esclavo de Jesús, soy su siervo, porque es por medio de eso que realmente experimento la libertad. Dios les dice: yo te saqué, yo te liberé, y lo que demando de ti, por lo que hice, es que se traten bien todos ustedes, que se amen unos a otros. ¿Se acuerdan cuando le preguntaron a Jesús: Maestro, ¿cómo resumes toda la ley? Ama a Dios y ama a tu prójimo. Amar a Dios es amor a tu prójimo. Jesús dijo: el que me ama, obedece mis mandamientos. Nadie puede decir que ama a Dios pero no ama a su prójimo. Está íntimamente relacionado. Jesús dijo: el que me ama, obedece mis mandamientos. Eso es amar a Dios, no es un sentimiento. ¿Por qué la palabra amor ahí no tiene nada que ver con las emociones? Es ágape, amor por decisión, por convicción, no por lo que siento, sino porque yo he decidido hacerlo. Si yo amo a Dios, entonces necesariamente estoy amando a mi prójimo, obedeciéndolo. Los mandamientos que Dios ha instituido son para nosotros mismos, para nuestro beneficio. Si los pones en práctica te va a ir bien, si no, te va a ir mal. No es un acto mágico, es el obedecer a Dios lo que nos trae la libertad. Entonces Dios no les dijo: obedezcan esto y serán libres. No, yo ya los hice libres. Para permanecer libres, obedezcan estos mandamientos. El creador de todas las cosas está también enfocado, podríamos decir en términos humanos, preocupado por el bienestar de los suyos.
Nosotros ya no vivimos bajo la ley de Moisés, pero estos 10 mandamientos siguen siendo vigentes porque expresan la naturaleza de Dios, así como es Él quiere que nosotros seamos. Y esa es la clave para estar con Él. Acuérdate, los israelitas en alguna manera piensan que se va a restaurar lo que Adán y Eva perdieron. Al decirle Dios, yo voy a estar con ustedes y ustedes van a ser mi pueblo, y yo voy a ser su Dios y yo voy a habitar allí, tiene que venir a la mente el Edén, donde Dios habitaba con su creación. Entonces, cuando saca a los israelitas y Dios hace un pacto con los israelitas, ellos deberían ser, por así decirlo, el nuevo Edén. Y Dios les está diciendo, tienes que obedecer todo esto, pero Dios sabe que no pueden hacerlo, no con toda justicia, ¿verdad? Habrá momentos en los que sí hacemos algunos de esos mandamientos y otros que caemos, tropezamos, Dios nos permite levantarlos y seguimos, pero nunca los vamos a obedecer completamente. Eso será hasta que tengamos un cuerpo nuevo, como dice la Escritura. Un cuerpo que ya no va a estar en nuestra contra. Nuestra carne, dice la Escritura, es opuesta al Espíritu, pero recibiremos un cuerpo que está en armonía con el Espíritu. Hasta que llegue ese día, seguiremos luchando con nuestra carne y seguiremos faltando a los mandamientos. No estamos bajo la ley de Moisés, estamos bajo la ley del amor. Pero fíjate bien, le está diciendo a los israelitas, esto es lo que deben de hacer. No para liberarlos porque ya los liberé, sino por gratitud. En el mismo sentido, pero obviamente en lo espiritual, nosotros fuimos liberados de la corrupción, somos nueva creación, hijos de Dios, y obedecemos a Dios no por ganarnos algo. Nuestra motivación no es ganar algo. Nuestra motivación no es salvarnos porque la salvación ya nos fue regalada gratuitamente. Nuestra motivación para obedecer a Dios es la gratitud por lo que Él ya hizo. Es la esencia de lo que les está diciendo, ¿verdad? En un sentido diferente. Yo ya los liberé, estos son mis mandamientos. No los obedeces para que te libere. Ya te liberé, los vas a obedecer por gratitud. Y esos mandamientos son lo que te va a hacer libre. Lo que te va a ayudar a permanecer en una cultura libre, en una civilización libre. El problema de la humanidad es que no lo hacemos. Entonces, antes de que Dios empiece a decir los mandamientos, deja en claro que Él es Dios, por consecuencia sus mandamientos están por encima de todo ser humano, que Él los liberó, sus mandamientos van a ser la causa, el medio para que ellos continúen en libertad. Trata de verlo desde la perspectiva de un padre. Cuando tus hijos están chiquitos y cumples años, te quieren dar un regalo. ¿Qué clase de regalos te dan? Un bailable, una manualidad. Sabes que están chiquitos, hicieron su mejor esfuerzo, lo hacen con amor y te da mucho gusto recibirlo, ¿verdad? Ok, pero si tus hijos te dijeran, pa, ¿qué quieres que te regalemos para que tú estés feliz? ¿Qué podemos darte? Imagínate un niño chiquito que te quiere dar algo para que tú estés feliz. ¿Qué le pedirías? ¿Qué es lo que Dios está pidiendo aquí? Lo que Dios está diciendo, yo ya te liberé, lo que te pido, lo que te mando, es que ustedes se traten bien. Imagínate que tienes varios hijos y te preguntan, ¿qué quieres que te demos, papá? Trátense bien, ya no peleen, muéstrense amor, ayúdense uno al otro. No estén tratando de aprovecharse entre ustedes. No traten de ponerse uno arriba del otro entre ustedes. Ámense y eso me va a hacer feliz. En cierta manera, aunque muy limitada en nuestro concepto humano, eso es lo que Dios está diciendo en los mandamientos. Ya los liberé para que sigan libres, cumplan esto. Si hacen esto, van a vivir en paz todos ustedes. Y es más, vamos a ver que el alcance es mayor. Dios está diciéndoles a Israel lo que deban de hacer para que todas las naciones vean quién es Dios. Más adelante vamos a ver el pasaje que dice, las naciones verán y dirán, oh, qué gran sabiduría es esta. Y por consecuencia dirían, qué grande Dios es el de la nación, que tiene sus mandamientos. En cierta forma, sucede lo mismo con los cristianos. Cuando obedecemos a Dios por gratitud, cuando entendemos que someternos a Él es realmente ser libres,
y vivimos la vida de esa manera, los que no conocen a Dios, al ver cómo vivimos nosotros, tendrían que decir, Dios es grande, mira cómo se comportan sus hijos. Dios es poderoso, mira cómo cambia a sus hijos. Dirán, ¿por qué los cristianos son tan diferentes al mundo? Porque su Dios es diferente. Hay muchísimos beneficios en obedecer a Dios. Lamentablemente muchas veces somos ciegos a ellos. Vemos estos pasajes, no profundizamos en la enorme sabiduría que Dios tiene plasmada, que tiene que ver aún con la actualidad. Vamos a ver más adelante que se van a tratar de rebelar contra Moisés los israelitas. Imagínate que la ley fuera dada por Moisés, ahí quedaría totalmente perdida y estropeada. Pero la ley es de Dios y no cambia. ¿Por qué? Porque Él no cambia. Es cierto, son cosas imposibles para nosotros. No las podemos cumplir al pie de la letra, no las podemos cumplir a cabalidad. Pero eso es lo que se requiere para habitar con un Dios santo, puro y perfecto. Y Él no va a bajar sus estándares, porque Él no puede dejar de ser Dios. El problema es nuestro, que no podemos hacer lo que Él pide. Por consecuencia, jamás podremos experimentar todo el bien que se experimentaría si cumpliéramos todos los mandamientos. Es por eso que la humanidad está condenada, y esa es la buena noticia del Evangelio, que Dios puede cambiarte, te dará una vida nueva, si te humillas ante Él, si te arrepientes de la vida que llevas. Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. Y si te humillas ante el que va a juzgar a toda la creación, que es Jesús, fue puesto por Dios, Dios encarnado, que vivió entre nosotros, murió y resucitó, y subió al Padre, e intercede por nosotros, y ofreció su sangre como sacrificio de una sola vez y para siempre. Y Dios lo ha puesto para juzgar a todos, a vivos y a muertos. Su reino no tiene fin. Si te humillas ante el juez, al que ya reina sobre todas las cosas, vas a ser declarado inocente, vas a recibir los méritos de Cristo. Si no te humillas ante Él, si no obedeces sus mandamientos, entonces se te va a juzgar según tus obras. Es por eso que todos los humanos están condenados, porque todos hemos pecado. Y un solo pecado te condena. Un Dios perfecto no tiene por qué tolerar tu imperfección. Y si tú sigues siendo un agente que potencialmente va a hacer más daño, ¿por qué te deja con vida si Él es un Dios bueno? Pero es paciente y misericordioso. Y la Biblia dice que va a ser paciente hasta que entre la plenitud de los gentiles. Y entonces vendrá la ira y vendrá el juicio. La esperanza del Evangelio es que no serás juzgado según tus obras. No nada más se trata de decir yo creo en Dios, en obedecerle. Y cuando caes, en levantarte, en pedirle perdón y continuar. Esforzarte todos los días de su vida por obedecer la ley. Para muchos eso es locura. ¿Por qué mejor no eres libre y disfrutas tu vida? Porque esa es la paradoja. Cuando yo hago lo que yo quiero, es cuando más sufro, cuando más provoco que otros sufran. Pero cuando dejo esa libertad mal entendida a un lado y obedezco a Dios, es cuando entiendo y recibo la verdadera libertad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, dijo Jesús. Entonces, para terminar el día de hoy, los mandamientos están por encima de toda autoridad humana. Y es lo mejor que podría pasarle al mundo. Aún los ateos deberían de decir, conviene que todas las personas, aunque él no quiera creerlo, conviene que todas las personas, o al menos la mayoría de las personas, crean que hay un Dios, que los ve todo el tiempo y que la ley que Él ha dado estaban obligados a cumplirla. ¿Por qué conviene eso? Porque la ley de Dios lo único que genera es beneficio. ¿Por qué no querrías obedecerla? Los que se rehúsan a obedecerla es porque quieren hacer lo malo. Eso es lo que Jesús dijo. Esa es la condenación. La luz vino a los hombres, pero los hombres amaron más las tinieblas porque sus obras son malas. A todo el mundo le beneficiaría que no mintamos, que no robemos, que no matemos. A todo el mundo le beneficiaría que las personas estuvieran conscientes que no necesitan un policía, porque hay un Dios que todo lo ve y que está en todas partes. Realmente a la humanidad le haría mucho beneficio que cada vez más personas tuvieran conciencia de un Dios creador de los cielos y la tierra, al cual todos estamos sujetos, y hay una ley que Él ha dado que todos debemos cumplir. Aún el ateo que no cree en Dios debería reconocer que eso sería muy beneficioso para el mundo entero.
Así que los 10 mandamientos, al momento en que fueron estipulados, es lo más avanzado que ha habido y que habrá en cuestión de leyes. Es lo más profundo, lo más completo, lo más avanzado para darle libertad al mundo. Ninguna nación de su tiempo tenía leyes parecidas. Y las que realmente funcionan en nuestros tiempos están basadas en esta, ¿verdad? América, nuestro país vecino, está fundamentado en el principio de que Dios quiere que todos sean libres, tomado de la Escritura. Así que tengamos mucho cuidado cuando hablemos de ley, cuando hablemos de consenso, cuando hablemos de qué es bueno y qué es malo. Como cristianos tenemos que tener muy en claro que lo que es bueno y lo que es malo está determinado por Dios según su naturaleza, no por lo que las personas digan, no porque lo que las personas piensen o por qué tanto beneficio nos va a traer. Es muy peligroso hacer eso. Como cristianos, aunque estamos limitados por el tipo de gobierno que tenemos, somos minoría, no podemos hacer muchas cosas que sabemos que son correctas hacer. Hay otras que no podemos detener porque somos minoría. Aún así confiamos en que nada sucede sin la voluntad de Dios y que llegará el día en que reinaremos juntamente con Cristo. ¿Te imaginas ese mundo donde Jesús es el juez de toda la tierra y Él se encarga de impartir justicia? ¿Qué clase de mundo sería ese? Sin corrupción, sin políticos mentirosos, sin robos, sin asesinatos, y si los llegase a ver, puesto que dice la Escritura que gobernaremos con vara de hierro, o sea, por fuerza, la justicia sería pronta, expedita, como se supone que debe de ser. Nada se esconde a la mente del juez que reinará sobre toda la tierra. Nunca habría un crimen sin resolver. ¿Qué clase de mundo sería ese? Es algo que como hijos de Dios vamos a experimentar. Antes de pasar la eternidad con Cristo, estaremos reinando juntamente con Él, en el reino milenial. Así que es cuestión de tiempo, ¿verdad? Mientras estemos en este mundo, con estas leyes, hagamos uso de los medios que tenemos para influir en las decisiones que se toman cuando se hacen leyes. Hagamos nuestra parte civil para asegurarnos que las leyes que se estén estableciendo estén basadas en la Escritura. Aunque consideren que no hay un Dios, aunque el gobierno sea laico, no puede negar que cuando la ley de Dios es mencionada en la Escritura, en nada perjudica a la humanidad, al contrario, la beneficia enormemente. El problema es que no queremos hacer lo bueno sino lo malo, ¿verdad? Pero como hijos de Dios se nos ha dado la capacidad de luchar con nosotros mismos y de clamar al Padre, clamarle a Él que nos permita hacer su voluntad, morir a nosotros para vivir en Él. Y eso es lo que debemos pedirle todos los días. Pero bueno, hasta aquí nos quedamos. Si Dios lo permite, el próximo miércoles analizamos el primer mandamiento y así lo vamos a ir desglosando para poder comprender muy bien lo que está aquí, porque nos va a hacer, espero yo, a todos los que nos están viendo y nos están escuchando, nos va a hacer conocer cada vez más a Dios. Porque, acuérdate, sus leyes, sus mandamientos, en cuestión de la ética y la moral, provienen de su naturaleza, de quién es Él. Y cuando nos expresa lo que se debe hacer o lo que no se debe de hacer, no se está hablando de Él. Así que espero en Dios nos permita aprender mucho de quién es Él. Entonces vamos a orar para terminar antes de pasar a la sección de preguntas. Señor, gracias por tanta sabiduría expresada en tu palabra. Permítenos escudriñarla con profundidad, Señor. Queremos conocerte más. No queremos leer la Escritura y que nuestro entendimiento quede vacío o limitado a lo que leemos. Enséñanos a analizar, a profundizar, a escudriñar tu palabra, Señor, a meditar en tu palabra de día y de noche, para poder conocerte cada vez más, para poder entender mejor qué debemos hacer y qué no debemos hacer y el por qué. Enséñanos a comprender el por qué, Señor, no nada más qué, sino cómo y por qué. Tu palabra dice que debemos dar defensa a todo aquel que nos pida razón de nuestra esperanza. Enséñanos, Padre, a comprender, a razonar lo que tú has mandado, a obtener, Señor, realmente la carne que necesitamos, Señor. No queremos leche que son para los niños, Señor, que no han madurado,
sino queremos alimento sólido. Queremos, Padre, que ninguno de nosotros, debiendo ser ya maestro, sea como niño. Al contrario, cada uno según le has dado, según su tiempo, según su estudio, que pueda obtener conocimiento de ti, Señor, proveniente de tu palabra. Enséñanos a entenderlo de manera que no sea un conocimiento almacenado en nuestro cerebro, sino algo que sea traducido a la práctica. Gracias por tus bendiciones y porque confío, Señor, que es tu voluntad darte a conocer a nosotros. Gracias. Amén. Pasemos a la sección de preguntas. Recuerden que pueden escribir sus preguntas tanto en Facebook como en YouTube. Y se va a tratar de responder de ambos canales de transmisión, ¿verdad? No una y una, sino unas de Facebook, unas de YouTube, y trataremos de usar los 25 minutos que asignamos, como lo expliqué el domingo, para sacar el máximo provecho. Vamos a estar monitoreando el tiempo para ver si hacemos ajustes. Por lo pronto el domingo ya vimos que nos quedaron unas preguntas pendientes. Vamos a ver cómo nos va hoy. ¿Hay preguntas? Sí, buenas noches, hermano. Dice, Dios en su soberanía es el único que puede determinar quién muere, dice, ¿por qué mató a los primogénitos de los egipcios? ¿Así lo debo entender? A ver, la última parte no la comprendí. ¿Por qué no todos qué? Dice, Dios en su soberanía es el único que puede determinar quién muere, dice, porque mató a los primogénitos de los egipcios. Ajá. ¿Así lo debo entender? Ah, ok, porque mató a los primogénitos. Bueno, puesto que Dios es el dador de la vida y es un juez justo, y por cuanto todos hemos pecado, y la paga del pecado es muerte, Dios se reserva el derecho de quitarle la vida a cualquier ser humano en el momento que quiera y sigue permaneciendo justo. ¿Por qué? Porque ha pecado. Cualquier persona a quien Dios le quite la vida, podemos saber con certeza que ha pecado. Surgen preguntas interesantes cuando decimos, ¿qué pasa si un bebé murió en el vientre de su madre? ¿O qué pasa si nació con una discapacidad a un grado tal que no es consciente de lo que hace? Bueno, en ese momento apelamos a otra cosa, apelamos a la justicia de Dios, que si Dios nos va a juzgar según nuestras obras, no va a condenar a aquel que no tuvo ni siquiera la capacidad de obrar, ¿verdad? Pero ese es otro tema. El punto es que si Dios ha decidido quitarle la vida en algún momento a una persona, sabemos que lo que hace es justo. ¿Por qué? Porque esa persona pecó. Cuando le quitó la vida a todos los primogénitos israelitas, lo que hizo fue un acto de justicia. Dios se reserva cuándo va a ejecutar su justicia, si en esta vida o en la venidera. De hecho, esa es una esperanza que tenemos, ¿verdad? Porque si en esta vida es el único periodo de tiempo en el que se va a hacer justicia y sabemos que personas que han hecho mucho daño nunca pagaron por sus acciones, bueno, nos queda la esperanza que aunque Dios decidió en esta vida no darle su merecido, tenemos Apocalipsis 20, el juicio del gran trono blanco, todos van a ser juzgados según sus obras. Entonces, cuando Dios decide quitarle la vida a alguien, lo único que está haciendo es un acto de justicia, soberana justicia. El hecho de que no nos quite la vida a nosotros, a muchos otros, aunque hemos pecado, eso corresponde a su soberanía, a su gracia y a su misericordia. Pero cuando Él decide quitar la vida, lo hace como un acto de justicia. Ok. Siguiente pregunta dice, ¿crees que si Dios solo hubiera dado los 10 mandamientos sin el resto del Pentateuco, los israelitas hubieran podido vivir piadosamente entre el paganismo de la época? No, de hecho es al revés. Si tú crees que por ser 10 porque son poquitos, son más factibles de hacer, no has entendido los mandamientos. Por eso los vamos a estudiar con detalle. Porque si son 603 en total, ¿verdad? Y muchos de ellos tienen que ver con la aplicación de los derivados de los 10 mandamientos, entonces es una ayuda para que sea más fácil llevarlos a cabo, mucho más fácil obedecerlos, y aún así los vamos a quebrantar. Puedes ver la historia de los israelitas. No pudieron en ningún momento del tiempo mantenerse totalmente fieles. ¿Cómo lo sabemos? Porque Dios les dio la provisión de los sacrificios. Les da la ley, pero también les da los sacrificios. ¿Por qué? Porque sabe que no los van a cumplir. De manera que cuando Pablo nos explica la ley, no fue dada para salvarnos, porque nadie se puede salvar por la ley. Debido a la ley se establecen los sacrificios. Queda demostrado que nadie va a poder cumplir la ley, por consecuencia alguien debe pagar por ti. El apóstol Pablo dice que la ley, en la Reina Valera 60, es nuestro ayo a Cristo, es nuestro guía que nos lleva a entender la necesidad de un Salvador.
Entonces no se trata de que porque eran muchos los israelitas no lo pudieron cumplir, y si fuesen 10 quizás sí lo pudieron haber hecho. No. En esos 10 está toda la esencia de lo que debemos hacer para poder estar con Dios. Los 613, dentro de leyes ceremoniales y ese tipo de cosas que eran para comunicarles lo difícil que es estar en la presencia de Dios, bueno, fuera de esas, toda la ley y los profetas, como dice el Nuevo Testamento, se resumen: ama a Dios y a tu prójimo, y ahí están los 10 mandamientos. Es imposible que los puedas cumplir. Aunque sean 10, aunque sean poquitos, no hay un solo día en que los puedas cumplir completamente. Te invito a que hagas la prueba a ver si puedes. Estrictamente hablando, trata de cumplir los 10 mandamientos un solo día, todo el día, sin fallar una sola vez. Te vas a dar cuenta que no se puede. Entonces, aunque no les hubiera dado ninguna otra ley, con eso es suficiente para que se den cuenta que no pueden cumplirlos. Muy bien. Dice, bueno, esta pregunta te la voy a hacer como, creo que no viene al tema, pero está escrito aquí. No me la quiero brincar. Dice, ¿me puedes explicar? Jesús dijo que es más fácil entrar a un camello por el ojo de una aguja que un rico al reino de Dios. Bueno, nos está hablando de la riqueza en un sentido negativo. La riqueza no es un problema, sino lo que haces con la riqueza, ¿verdad? Cuando Dios le dio a Salomón sabiduría y riqueza, puedes tener por cierto que Dios no le dio algo malo, ¿verdad? Pero cuando el Nuevo Testamento nos habla del problema de los ricos, nos especifica que es porque el rico confía en su riqueza. Proverbio dice que para el rico su riqueza es su castillo fuerte, son sus murallas. Piensa que porque tiene dinero puede enfrentar cualquier cosa, y eso es un grave error, porque ha hecho del dinero un ídolo. El único que es digno de confianza es Dios. Él es nuestro protector, Él es nuestro sanador, tengas o no tengas dinero. El dinero, como dice el Nuevo Testamento, debe ser usado para buenas obras. No debes de confiar en el dinero. Entonces hay que considerar el contexto cuando Jesús está hablando que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos. Este rico está describiendo a los ricos de su tiempo, engreídos porque tienen dinero, consideraban que ser rico era sinónimo de ser bendecido por Dios y en realidad no vivían la vida que a Dios agrada. En ese sentido, un rico que para ellos era alguien muy bendecido por Dios, Jesús les deja ver que esos ricos en realidad es imposible que se salven, porque no obedecen a Dios. Así que el contexto ahí es clave para entender por qué no puede entrar un rico al reino de los cielos. Ok, siguiente pregunta, pastor. Dice, ¿cómo el apóstol Pablo llegó a la conclusión de que la ley era para ponernos a todos bajo pecado? Dice, ¿hay algún texto del Antiguo Testamento que nos dé esa información? Así directo no, pero si tú te propusieras, imagínate, haz este ejercicio, proponte no pecar un día, un solo día, proponte no pecar y dime qué tal te va, pero analizando con fidelidad, o sea, no digas, bueno, pues que yo sepa no hice nada malo, no. Este día que tú te propongas ser bueno, no vas a fallar en ninguno de los mandamientos. Y aparte vas a hacer todo lo bueno que sabes. Porque los 10 mandamientos en cuanto a las prohibiciones, no adores a otros dioses, no tengas otros dioses, no tengas imagen y semejanza. Hay unos positivos como honra a tu padre y a tu madre, entonces ves que son positivos y negativos. Tienes que hacerlo siempre. Imagínate que Dios te dice, si haces esto te salvas. Y tú realmente quieres salvarte. Y te propones hoy hacerlo y te das cuenta que no puedes. Que le fallas a varios o a todos. Y el día siguiente también te propones hacer eso mismo y te das cuenta que no puedes. Y luego te das otro día y otro día y otro día y te das cuenta que no puedes y no puedes y no puedes. ¿A qué conclusión llegas? A que es imposible salvarte. Pero si estuvieras viviendo en la ley de Moisés, Dios ha especificado que cuando peques, presentes un holocausto por ti. Y cada año se ofrecía un sacrificio, un holocausto, por el perdón de todos los pecados. ¿Qué mensaje que te comunica eso? Que a pesar de que tú te esfuerces, no puedes cumplir perfectamente la ley, pero Dios te ha proveído un sustituto para que estés en paz con Él. A eso se refiere el apóstol Pablo. No que los de la ley de Moisés dijeran, no, sí necesitamos a Cristo. No. Los de la ley, aquel que se propusiera obedecerla, se iba a dar cuenta que no se puede,
y que la única forma de estar en paz con Dios, porque siempre pecas, es por medio del sacrificio que se hace en tu lugar. A eso se refiere Pablo con que la ley nos lleva a Cristo. Nos pone a todos bajo pecado, porque el que se proponga cumplirla se va a dar cuenta que no puede. De hecho, no me acuerdo quién es el autor que dijo que nadie sabe qué tan malo es hasta que se propuso diligentemente ser bueno. Cuando tú dices, esto es lo que dice la palabra, lo voy a obedecer al pie de la letra, te vas a dar cuenta que eres muy mala persona, porque no puedes cumplirlo. Así que el sacrificio expiatorio que se tenía que ofrecer por el pecado era la única forma de mantenerte en paz con Dios. ¿A qué te lleva eso? A que tú no puedes y necesitas que alguien muera en tu lugar. Y ese Cordero de Dios es Jesús. Eso es lo que Pablo nos dice, que la ley nos pone a todos bajo pecado, te das cuenta que no puedes cumplirla y que la ley nos lleva a Cristo. Nos llevaba a entender la necesidad de que alguien pague por nosotros. Ok, siguiente pregunta dice, si Dios aborrece las manos derramadoras de sangre, ¿no deberíamos aborrecer a esas personas también? ¿Quiénes son esas personas? ¿Los asesinos o los que abortan o cualquiera? Claro, si nosotros vamos a imitar a Dios y tenemos que ser como Él, y la Biblia dice que Dios aborrece a lo malo, aborrece al impío, nosotros también. Pero tenemos que entender lo que eso significa, porque también se nos ha mandado amar a nuestros enemigos, ¿verdad? Creo que es Judas el que dice, hagan todo por salvarlos, pero aborrezcan aún la ropa que traen puesta. O sea, puesto que el amor que se nos demanda es ágape, vamos a tratar de hacer todo el bien que podamos a las personas, aunque son personas que hacen el mal. Aborrecemos lo que ellos hacen, no estamos de acuerdo con ellos, no nos alegramos en lo que ellos hacen, aborrecemos sus acciones, pero eso no significa que los voy a maltratar o que los voy a despreciar, porque se me ha mandado a amar a mis enemigos, a amar a mi prójimo. Entonces, aunque las personas hagan cosas muy malvadas, aborrezco todo lo que hacen, no me deleito el estar con ellos, no me deleita hacer lo que ellos hacen, no me deleita que ellos hagan lo que hacen, pero tengo que amarlos, tengo que buscar la manera de hacerles un bien, aunque no les agrade muchas veces. Entonces, claro que debemos aborrecer lo que Dios aborrece, pero lo que se nos ha pedido es que amemos al prójimo, así que hay que encontrar el balance entre saber repudiar sus obras, pero no a la persona en sí, sino a la persona darle el mayor bien que podamos, pero al mismo tiempo no estar de acuerdo ni tolerar lo que hace. Muy bien, gracias. El siguiente dice, en los primeros versículos que leyó, dice que si no obedecen, Él visitará la maldad en la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. Digo, hasta ahí termina, hasta ahí hace la pregunta, me imagino que quiere que le expliques eso. Bueno, pero eso ya está muy adelantado el tema que estamos viendo, ¿verdad? Lo voy a tratar con detalle cuando lleguemos a ese mandamiento. Ok. La siguiente pregunta dice, ¿qué diferencia hay entre hacer obras buenas y seguir los mandamientos? ¿Y por qué se dice que Dios juzga las malas obras y no juzga las buenas obras? Bueno, no entiendo a qué te refieres con por qué se dice. Porque juzgar, la palabra juzgar tiene que ver con distinguir entre lo bueno y lo malo, entre lo verdadero y lo falso. Entonces, cuando Dios juzga una obra, en automático determina si es buena o si es mala. Entonces, cuando Dios juzga una buena obra, es porque Él determinó que eso es algo bueno. Pero el momento de que juzga una obra, o es buena o es mala, ¿verdad? No puede separar que juzga las malas, pero no las buenas. En el sentido de la palabra juzgar, distinguir entre lo bueno y lo malo es llegar a una conclusión, es bueno o es malo. No se separa. Quizás te refieran al darle la retribución que merece, ¿verdad? Pero Dios hace las dos cosas, ¿verdad? Claro que en su misericordia no nos da todo lo que merecemos, gracias a Dios, porque no merecemos lo bueno, merecemos lo malo por nuestras acciones. Pero por la obra de Cristo no nos da lo que merecemos. Entonces, cuando dices tú que juzga las obras malas, pero no las buenas obras, ahí yo ya no entiendo, porque juzgar tiene que ver con determinar qué es bueno y qué es malo, qué es verdadero y qué es falso, así que en ambos casos aplica. Y en cuanto a dar lo que merecemos, pues no nos juzga según lo malo que hacemos, ni a nosotros sus hijos, ni al resto de la humanidad, porque
seríamos fulminados en un instante, ¿verdad? Y lo bueno que hacemos, que sería prácticamente nada, nada bueno proviene de nosotros, y lo que hacemos bueno es por medio del Espíritu Santo en nosotros. Bueno, todo eso va a recibir recompensa, quizás algunas cosas en esta vida, pero principalmente cuando comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según sus obras. Entonces, no sé si puedas aclarar un poco más a qué te refieres con ese dicho y te daría una mejor respuesta. Ok, pastor, en esa misma pregunta, lo primero que te leí dice que qué diferencia hay entre hacer obras buenas y seguir los mandamientos. O sea, no sé si... Seguir los mandamientos es hacer lo que Dios considera bueno. Y si haces buenas obras y esas buenas obras son catalogadas buenas por Dios, entonces estás obedeciendo sus mandamientos. O sea, no habría distinción. Si hacer buenas obras es hacer lo que a Dios le agrada, estás obedeciendo sus mandamientos. O sea, ahí no hay una separación. Pero si tú me dices, esto es bueno para mí, aunque no necesariamente para Dios, entonces sí hablaríamos de una distinción entre obedecer sus mandamientos y hacer las obras que tú consideras buenas. Pero si tú las consideras basadas en la palabra de Dios como buenas, entonces lo estás obedeciendo, no hay distinción. Gracias. Siguiente pregunta dice, ¿está bien decir que la enfermedad y la muerte es por la consecuencia del pecado? Claro que no. Esa pregunta se le hicieron los discípulos a Jesús. Encontraron un ciego de nacimiento y ese era un conflicto, porque dijeron, ¿pecó este o pecó sus padres? Y Jesús dijo, ni este ni sus padres. Está así para que la gloria de Dios sea revelada. Claro que sí hay enfermedades por consecuencia de nuestras malas acciones, pero no toda enfermedad es consecuencia de nuestra mala acción. Un caso claro es Job. ¿Por qué Job perdió todo? Porque Dios le dio permiso a Satanás. ¿Por qué Job quedó como quedó con esa enfermedad terrible? Porque Dios le dio permiso a Satanás. ¿Fue consecuencia directa de un pecado? Claro que no, fue porque Dios quiso. El punto es que Dios quiso para el bien de Job. Entonces, es un error, bíblicamente hablando, catalogar toda enfermedad o todo sufrimiento como consecuencia del pecado. Hay quienes sufren por la voluntad de Dios, incluso injustamente, y eso es lo que los discípulos consideraban un honor, ser castigados, azotados, aserrados, como muchos fueron, injustamente, obviamente, porque no habían hecho nada que mereciera eso. Era considerado como algo honorable el padecer por causa de Cristo. Son cosas que Dios permite que nos darán una futura recompensa, pero no todo pecado, no todo sufrimiento, no toda enfermedad proviene de pecado. Muy bien. Esta pregunta, bueno, dice pastor, dice, ¿es correcto decir que en paz descanse sabiendo que fue una persona pagana, pero por respeto a la gente? No. De hecho, nosotros no tenemos ninguna capacidad de juzgar el estado de esa persona. Tomemos el caso del ladrón en la cruz. A 1 o 2 horas de morir, Dios le concedió arrepentimiento. Ahora, en un sentido estricto, ¿tú tienes información suficiente para determinar si una persona Dios no le concedió arrepentimiento antes de su muerte? No. Aún del peor pecador que veas y murió, si tú no estuviste ahí en el último momento de su muerte y le preguntaste cuál era su condición para con Dios, si se arrepintió o no, tú no sabes si Dios le pudo haber concedido el arrepentimiento antes de morir. Entonces nunca sería sabio tratar de determinar la situación eterna de una persona al morir. Ni le puedes decir en paz descanse porque no era cristiano, ni le puedes decir ya está en el infierno porque tú no sabes si Dios le concedió misericordia antes de morir. Lo más sabio a decir cuando una persona no cristiana muere es, quizás Dios, quizás le concedió el arrepentimiento, quizás no, queda bajo su soberanía. Ahora, si una persona cristiana muere, lo decimos con toda certeza, está mejor que nosotros ahora. Bueno, pues son todas las preguntas, pastor. Nos quedan 2 minutos y medio, pero... Muy bien, quedamos justos entonces. Terminamos entonces con la sesión de hoy. Les recuerdo que mañana, jueves, a las 7 horas México, tendremos nuestra sesión de preguntas y respuestas con personas que son foráneas, o sea, que están lejos de nosotros, físicamente hablando, geográficamente hablando, y aquellos que no son miembros del Árbol Plantado, que
estarían quizás congregándose ahora, pero por obvia situación, por la situación del COVID-19 no se puede. Quizás nos encontraron en las redes, apenas nos están conociendo. Tienes preguntas, aunque seas de esta misma ciudad, de este mismo municipio, si no te has congregado en árbol plantado y tienes preguntas, las puedes hacer. Pero aquellos que son miembros de AP, ellos les pedimos que no entren a ese grupo. Les vamos a dar prioridad a aquellos que no tienen una iglesia bíblica donde congregarse, que están buscando respuestas. A los demás, acá vamos a estar buscando la manera, aunque ya dentro de poco, si Dios quiere, dentro de poco regresamos, buscaremos la manera de responder las preguntas de los miembros. Obviamente tenemos al final de cada tema una sección de preguntas que pueden aprovechar, y si tienen alguna pregunta, miembros de AP, pues háganosla llegar y ya vemos cómo administramos el tiempo para responderlas. Es todo. Cuídense mucho. Busquemos prepararnos para el retorno a la nueva normalidad, como dicen las autoridades, y espero en Dios poder vernos pronto. Ya hacen falta convivir con mis hermanos en Cristo. Los extraño. Espero que también ustedes extrañen estar acá en comunión, y Dios quiera en su voluntad que ya podamos recuperar nuestra coinonía físicamente hablando. Es todo. Gracias. Sí, un último mensaje. No se les olvide ofrendar. Saben que tenemos compromisos de pago. Si ya estamos hablando de un retorno, pues hay que asegurarnos que este lugar siga funcionando, ¿verdad? Para que esté aquí para cuando retornemos. Así que no se les olvide, miembros de AP, cada uno según su situación, no por tristeza ni por necesidad, sino con alegría. Dios ama al dador alegre. Lo hacemos por nuestro propio beneficio, para poder seguir teniendo esas instalaciones. Muchas gracias. Dios los bendiga. Si Dios quiere, nos vemos la próxima reunión.